Jesús, cuando estuvo en la tierra, no habló lo que él quería, sino que el Padre le dijo qué hablar. Ahí menciona el Padre y el Hijo. Ahí habla del Espíritu Santo también, hemos podido leer. También voy a leer otra cita que es importante. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 17, habla del Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Timoteo, uno de los discípulos de Pablo, comienza a hablar del Dios inmortal, del Dios eterno, del Rey de los siglos, del invisible, del único Dios. Es por eso que la gente que aceptó a Jesús como Señor y Salvador desde ese tiempo, que eran judíos y gentiles, samaritanos, prosélitos y cretenses, árabes y todo eso, hablan de la convicción de único Dios. Ellos no podían adorar a 2 o 3 dioses diferentes. No puedes amar a un Dios y tener otros dioses más que ames. Definitivamente la Biblia nos habla de que nosotros debemos amar a un solo Dios y manifiesto en espíritu, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo estamos leyendo. En primera de Juan capítulo 4, verso 12, también dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y muchos se sorprenden: nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo es eso? Si la Biblia nos relata que Moisés le vio la espalda a Dios, sí, pero no vio su rostro, no vio la manifestación plena de Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se vio un cuerpo que fue preparado por el Espíritu Santo. También la manifestación del Espíritu de Dios no ha sido visible para mucha gente, pero sabemos que el Espíritu Santo está aquí. El Señor Jesús también nos dijo en Juan capítulo 5, verso 37: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Eso les estaba hablando a los judíos, no estaba hablando a los que eran del Antiguo Testamento. Estaba hablando cuando Jesús estaba aquí y les decía: ustedes no lo han visto, ustedes no lo han oído, ustedes no han visto, pero Él sí me ha enviado a mí, y Él va a dar testimonio de que yo soy así. Yo recuerdo un pasaje en el cual está en Juan capítulo 3, versos 1 en adelante, cuando Nicodemo, un principal de los judíos, una persona muy importante, se había reunido una noche, dice que vino de noche a verlo al Señor Jesús, y le dijo: Rabí, yo sé que tú has venido como maestro de parte de Dios, porque las cosas que tú haces no lo puede hacer cualquiera si Dios no está con él. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, aquí habla de Dios específicamente también, pero lo curioso es que estos hombres se daban cuenta de que había venido Jesús como maestro. Entonces, nosotros podemos pensar que Jesús solo fue un maestro. No, vino como maestro enseñando lo que el Padre le había dicho que hablase. Ahora, nosotros debemos recalcar varias cosas. Vamos a empezar paso por paso para poder entender quién es el Padre. El Padre, que es mencionada en la Biblia, vamos a describirlo quién es y qué es. Según el diccionario Espasa Calpe, del que saqué esta nota, Padre es un título asignado a un varón que engendra un hijo, cabeza de descendencia para una familia o un pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos este término que referimos en el Salmo 68, verso 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. O sea, es padre de todos aquellos, de aquellos que no tienen ese cobijo. Hay muchos textos en la Biblia que hablan que a mujeres viudas les decía: yo soy tu marido, yo soy tu padre, yo soy tu ayudador, yo soy tu hacedor. ¿Y por qué? Porque recalca que Él es el Padre, la manifestación del Padre. En Isaías capítulo 63, versículo 16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Allí comienzan a hablar de este Padre que desde la antigüedad se había manifestado como un Padre bondadoso. ¿Sabes qué? Yo no sé cuántas veces tú habrás repetido el Padre Nuestro,
Pero ¿cómo repetir algo si no lo consideras como padre? ¿Qué es para ti un padre? ¿Qué es un padre? El padre que tuviste en esta tierra, que te guió, yo creo que es una parte importante, es el papá. Pero el padre es grandioso y maravilloso. Y ese término solo se le puede otorgar al Padre que está en los cielos, a ese Dios que está sentado en su trono, que es autor de la existencia, de lo visible y lo invisible, autor de ti, autor de mí. De ese Padre es que quiero hablarte. También otra cita bíblica que vamos a ver está en Juan capítulo 1, verso 12. Habla de creer. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, aquí hay un gran dilema. Mucha gente tal vez se va a poner a pensar en esto, y es que quiero aclarar algunas cosas. La Biblia, desde el momento en que Dios hizo al ser humano y desobedeció en el huerto, y lo echó del huerto, el hombre ya dejó de tener ese padre como tal. Ya no era considerado como hijo. Muchos se van a preocupar o tal vez pensar mal en lo que estoy explicando, pero en Marcos capítulo 16, verso 15, nos habla que les dio un gran mandato a los apóstoles y diciéndole, id y predicad este evangelio a toda criatura, a toda persona que ha nacido en este mundo, llamada criatura. Esta cita bíblica del capítulo 1 de Juan, verso 12, nos esclarece que aquellos que creen en Jesús, que aquellos que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es la potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Que los otros no tenían potestad? No. Definitivamente ahora estos que han aceptado, como dice la Biblia, al creer en su nombre, en ese hombre que murió en la cruz del Calvario, a Jesús de Nazaret, el único que puede quitar el pecado del mundo, el pecado original, y lavar tus pecados con su sangre preciosa, Él da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo hechos? ¿Cómo puede uno ser hecho hijo? Vuelvo a la misma enseñanza que les decía anteriormente con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, en los versos siguientes desde el 6 adelante, cuando le dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Acaso puede meterse nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Jesús, nuestro Señor, le contesta, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Y lo mira el Señor con toda ternura, porque lo que se queda perplejo, callado, y le dice, ¿tú siendo maestro de Israel no entiendes esto? Bueno, y le explica, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido humanamente, humanamente es, pero lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas, cuando pecaron, cuando hemos nacido con el pecado original, hemos nacido con una parte que está muerta, inactiva, está dentro de nosotros, pero no funciona, y que es el Espíritu del hombre. ¿Recuerdan que Adán le dijo, el día que comas de ese árbol, de cierto morirás? Pero ellos salieron caminando, hablando, cubriendo su cuerpo, tratando de salir adelante y charlando, diciendo las cosas, hasta opinando que tenían vergüenza y todo. ¿Qué es lo que murió? Su espíritu. Y el espíritu del hombre es el que tiene comunión, es aquel que tiene esa relación con Dios. Entonces, ¿cuándo somos hechos hijos de Dios? ¿Cuándo tenemos potestad? Cuando nacemos de nuevo y nuestro espíritu cobra vida, y ahí aparece tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí tú tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Voy a seguir hablando un poquito más sobre lo que es el Padre. El Padre que nos enseña, el Señor Jesús nos enseña muchas cosas. Creo que, ¿cómo llamarlo al Padre también? ¿Cómo
dirigirnos a Él, cómo decir muchas cosas. En el Nuevo Testamento hay muchas citas bíblicas de las cuales nos van a esclarecer cómo Jesús trataba a su Padre, cómo decía. En Mateo capítulo 7, verso 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús se estaba refiriendo y dice, si ustedes como papás dan a sus hijos dádivas siendo malos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Cuando nosotros tenemos ese Padre, dependemos también de ese Padre. Ese Padre nos va a sustentar, nos va a cobijar, nos va a ayudar, nos va a hacer muchas cosas. Ahora, también otra cosa curiosa que el Espíritu de Dios nos enseña, porque cuando nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, es como si nos hubiera adoptado, es como si nos hubiera tomado y nos había hecho sus hijos, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Qué hermoso, Abba, Padre. ¿Qué significa? Papito, papito mío, papito mío. Ese es el término en el cual tú te puedes referir a Él. No solo Padre que estás en el cielo, sino papito, papito. Tú, porque ya sientes, sabes que te ha hecho, te ha adoptado bajo su espíritu. Y tú tienes todo el derecho de hablar así con Él. Tú tienes una relación con Él. No puede ser que lo sigas tomando como un desconocido. Cuando nosotros conocemos, esto es lo que se vuelve. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. También hay otra cosa: si usted invoca por Padre a Dios, ¿cómo debería comportarse en esto? Vamos a hacer una analogía. ¿Cómo es su familia? Si usted ahora es un padre de familia, una madre de familia, tiene hijos, ¿cómo es ese comportamiento? ¿Cómo resulta? ¿Los hijos imitan a los padres o son educados por los padres, obedecen a los padres? ¿Cómo es la relación que tú tienes? ¿Tus hijos alguna vez han llamado a cualquier persona en la calle porque sea mayor, papito? Yo creo que ese término lo hace contigo. ¿Por qué? Porque sabe que eres su padre, porque te ama, porque te reconoce, porque tiene una relación. Él no se acerca, o tal vez por un daño que tenga en su corazón, no se acerca a ti y te dice: Señor, ¿me podría ayudar? Si no se acerca y te dice: papito, ¿sabes qué? Estoy fallando. Papito, me siento mal. Y así es como muchas veces un ser humano se acerca a Dios y le dice: papi, en oración, orando, hablando con esa persona íntimamente, decirle: papá, tengo tantos problemas en mi corazón que no sé cómo obedecer. Tú me aconsejas miles de cosas, pero a veces es tan fuerte lo que llevo en mi mente, en mi ser, que no puedo obedecerte. Yo quisiera hacer tu voluntad, yo quisiera servirte, pero a veces me es difícil. Yo quisiera cambiar mis actitudes, pero a veces sale de mi corazón. También quiero leérselos en Gálatas capítulo 3, verso 26, escrito por el apóstol Pablo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire, la traducción es bien clara: Cristo Jesús. ¿Por qué pone primero Cristo y después Jesús? Cristo es una asignación de algo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa el ungido, el enviado, el prometido. Jesús es un nombre que significa Salvador, pero es un nombre que Dios le dio a ese cuerpo en el cual se encarnó nuestro Salvador. El Verbo se hizo carne. Pero dice que si nosotros, cualquiera puede ser hijo si reconoce que Jesús es el Mesías, que si Jesús es el Cristo, es el enviado, aquel que quita el pecado, entonces el nombre de Jesús lo crees. Por eso vuelvo hacia atrás lo que les había dicho en Juan capítulo 1 verso 12, donde dice: y a todos los que le recibieron
a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué te vas a llamar hijo de Dios? Por haber aceptado al Cristo, al Jesús, al Jesucristo, si quieres llamarle, como el enviado de Dios, el Salvador, el único que quita el pecado del mundo. Es importante que nosotros sepamos a través de las Escrituras quién es el Padre, por qué el Padre te tiene que adoptar a ti, por qué el Padre tiene que tomarte en tus brazos. Recuerda que la anterior enseñanza sobre el pecado dice Romanos 3:23, que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mira, cuando el pecado es quitado en una persona, eres hijo de Dios y ahora tu conducta, tu carácter, tu forma de ser va a ser transformada y santificada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te va a dar una naturaleza totalmente diferente. Bueno, seguimos con lo que dice del Padre. Se los voy a leer en Efesios capítulo 1, verso 5. El apóstol Pablo dice: el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él había predestinado un camino para que nosotros, cuando aceptásemos a Jesús como el Señor, a Cristo como el Mesías, nos ha dado predestinados a ser adoptados como hijos de Dios. Tú no puedes ser hijo de Dios porque quieras. No puedes ser hijo de Dios porque tú piensas y crees que todos somos hijos de Dios. La Biblia nos habla en forma diferente. El título de hijo tiene que ser bien establecido. Yo hoy quiero que Dios te ilumine el corazón y la mente. Entiendas, si tú no reconoces y no tienes un padre, ¿cómo puedes ser hijo? ¿Qué es ser un hijo? Nunca hay un hijo si no hay un padre. Hay muchos hijos que desconocen a sus padres, que no los aceptan como sus padres y son hijos de su padre. Pero ellos niegan. ¿Qué podemos negar nosotros? Nosotros no podemos negarlo por lo que decimos o por lo que hablamos, sino por nuestra naturaleza. El pecado mató nuestro espíritu y dejamos de ser hijos y fuimos criaturas. Cuando aceptamos a Cristo, creemos en su nombre, en Jesús, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero bendecir tu vida en este día. Creo que hasta aquí vamos a llegar. Voy a darte un último versículo. Vamos a proseguir. En el tiempo vamos a hablar quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y quiero que se quede esto en tu corazón. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 18 dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero bendecirte. El anhelo de Dios, el anhelo del Padre, es que Él sea tu Padre y que tú seas su hijo o su hija. La decisión va a quedar en tu corazón y sé que a medida que sigamos leyendo la Biblia, tú te vas a dar cuenta de miles de cosas. No te dejes convencer por nadie. Que la palabra de Dios resplandezca en tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo.